A los 79 años, después de desperdiciar 17 años de mi vida persiguiendo fantasmas, finalmente entendí la verdad más amarga sobre el amor después de los 60. Todos merecían lo mismo cuando murió mi Elena. Manuel, eres muy joven para estar solo. Encuentra a alguien nuevo. Mis hijos, mis amigos, hasta el cura. Como si la soledad fuera una enfermedad que se cura con otra persona. Mentira. Pasé casi 2 décadas aprendiendo a bailar salsa, comprando ropa nueva, saliendo con viudas que querían reorganizar mi cocina y borrar los recuerdos de mi esposa. Pensé que estaba sanando. En realidad, estaba huyendo del único amor que me quedaba, el amor a mi propia soledad. La noche que finalmente lo entendí, estaba cenando con Carmen en Tlaquepaque cuando ella movió mi servilleta sin preguntar. Y ahí escuché la voz de Elena preguntándome, ¿por qué tienes tanto miedo de extrañarme como se debe? Si alguna vez has perdido a alguien y te han dicho que sigas adelante, esta historia es para ti. Suscríbete si necesitas escuchar que está bien amar tu dolor. Y déjame un comentario contándome qué vacío en tu vida has estado tratando de llenar cuando tal vez solo necesitas ser honrado. 3 meses después de que murió Elena, estaba parado en nuestro dormitorio a las 6 de la mañana mirando su almohada. Todavía tenía la forma de su cabeza marcada en ella. No podía obligarme a esponjarla, ¿sabes? Como borrar la última prueba de que había estado ahí. Fue entonces cuando me llamó mi hijo Roberto. Papá, me dijo, hay una barbacoa en casa de mi vecino esta tarde. Deberías venir. Hay una viuda simpática, más o menos de tu edad. Una viuda simpática. Como si fuéramos frutas en el mercado, agrupadas por madurez. Pero dije que sí, porque todos merecían lo mismo. Mis compadres en la cantina, mis hijos casados, hasta el padre Miguel en la iglesia. Manuel, eres muy joven para estar solo. Elena no querría que vivieras así. ¿Vivir cómo? Quería preguntarles. ¿Como un hombre que perdió la otra mitad de su alma? La almohada todavía olía a su crema de manos de lavanda, mezclado con ese aire viciado que se forma cuando solo una persona respira en una casa hecha para dos. Me quedé ahí parado pensando, si no hago algo ahora, me convertiré en uno de esos viejitos que hablan con fantasmas. Así que aprendí a bailar. Casa de la Cultura, martes por la noche. Clases de salsa para adultos mayores. Yo a los 63 años, usando jeans nuevos que se sentían como cartón y colonia que me quemaba el cuello. La instructora, esta muchacha joven con ojos pacientes, puso su mano en mi espalda baja. 1, 2, 3, contaba. Siente el ritmo, don Manuel. El piso de madera crujía bajo mis pies. Yo estaba contando en voz baja como una oración. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elena y yo solo bailamos una vez en nuestras vidas. En nuestra boda. Y aún entonces solo nos mecimos de un lado a otro como 2 árboles en un viento suave. ¿Qué carajo estaba haciendo? Pero entonces conocí a María. Tenía 58 años, una maestra jubilada con arrugas de risa alrededor de los ojos. No mencionó a su esposo muerto durante 3 semanas completas. 3 semanas de domingos por la mañana en el mercado, tomando café de olla, viéndola revolver la raja de canela en círculos pequeños en la espuma café. Eres gracioso, Manuel, me decía, y yo pensaba, tal vez esto es lo que se ve la sanación. Tal vez es aprender a olvidar cómo medir el tiempo en años, Elena. María me tomaba del brazo cuando caminábamos. No como solía hacerlo Elena, posesiva y segura, sino con cuidado. Como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. Y por un tiempo me gustaba esa sensación. Ser alguien que podría desaparecer. Ser alguien que valía la pena sostener. Me compré ropa nueva. Camisa sin manchas de grasa del taller mecánico. Pantalones que me quedaban bien. Empecé a usar loción para después de afeitar otra vez, la buena que Elena me compraba para Navidad. Estaba actuando, ¿entiendes? Interpretando el papel de un hombre que seguía adelante. Seguir adelante. Así le decían todos. Como si el dolor fuera un lugar del que pudieras alejarte manejando.
María se reía de mis chistes. Me dejaba pagar el café. No se encogía cuando mencionaba el nombre de Elena de pasada, aunque noté que empecé a mencionarlo menos y menos. No porque la extrañara menos, sino porque parecía hacer todo más fácil. Un domingo, María sugirió que la llevara a mi casa para almorzar en lugar de encontrarnos en el mercado. Podría cocinar para ti, dijo, revolviendo esa raja de canela. Ha pasado tanto tiempo desde que cociné para alguien. Dije que sí porque eso es lo que diría un hombre que sigue adelante. Pero esa noche, acostado en la cama, mirando la almohada sin cambios de Elena, pensé en las manos de una extraña en mi cocina, usando las sartenes equivocadas. Parada donde Elena solía pararse, pero ocupando un espacio diferente. Y por primera vez desde el funeral, tuve miedo. Esa primera mañana que María cocinó en mi cocina, yo estaba sentado en la mesa viendo cómo rompía los huevos. Demasiado fuerte. Elena siempre los quebraba suavemente, apenas un golpecito contra el borde del tazón. María los estrellaba como si estuviera enojada con ellos. Usó la sartén equivocada también. No el hierro fundido de Elena que había sazonado durante 40 años, sino una de teflón que chirriaba contra la estufa. El sonido me dolía en los dientes. Y canturraba. Elena silbaba mientras cocinaba, melodías que yo conocía de memoria. María canturraba desafinado, canciones que no reconocía. La luz de la mañana caía sobre sus hombros donde debían caer sobre los de Elena, pero era diferente. Todo era diferente. Hasta su sombra caía mal en esa cocina. ¿Te gustan así los huevos?, me preguntó, volteándose con una sonrisa. Tenía manchas de aceite en la blusa nueva. Están perfectos, mentí. Pero pensé, incluso su sombra está en el lugar equivocado. Los primeros meses fueron así. María tratando de encajar en los espacios que Elena había dejado, y yo pretendiendo que funcionaba. Ella traía flores para el jarrón de la mesa, pero eran girasoles cuando Elena siempre prefería las rosas. Movía las cosas apenas un poquito. La sal al lado izquierdo del pimentero en lugar del derecho. El azúcar en el gabinete de arriba cuando siempre había estado abajo. Solo estoy organizando, decía cuando me veía fruncir el ceño. Pero Elena tenía razones para todo. La sal a la derecha porque era diestra. El azúcar abajo porque yo soy alto y ella era pequeña y quería que ambos pudiéramos alcanzarlo. 2 años después, yo estaba sentado en el restaurante de siempre con María, escuchándola hablar de sus nietos. Nietos que nunca conocería, con nombres que se me olvidaban en cuanto los decía. Me mostraba fotos de caras que no significaban nada para mí, esperando que reaccionara como si fueran míos también. Y este es Sebastián en su primera comunión, decía, pasando el dedo sobre la foto. ¿No se ve hermoso? Muy hermoso, respondía yo, contando los minutos hasta poder irme a casa. El asiento de vinilo del restaurante crujía cada vez que me movía. Su lápiz labial dejaba medias lunas rosas en la taza de café. Mi propia voz me sonaba extraña diciendo que interesante por 100ª vez. Me estaba convirtiendo en un extraño para mí mismo, una mentira educada a la vez. Una noche, María mencionó mudarse juntos. Estábamos en mi sala y señaló hacia la vitrina de Elena, esa donde guardaba su vajilla de china. Podríamos poner mis platos ahí en su lugar, dijo, con los ojos brillando de emoción. Haría que la casa se sintiera más como nuestra. La luz de la lámpara atrapó las motas de polvo flotando entre nosotros. Se me cerró la garganta de repente. El sonido de mi propio corazón ahogaba su planeación emocionada. Ella no estaba tratando de reemplazar a Elena, me di cuenta. Estaba tratando de borrarla. Y yo la estaba dejando. No, le dije. No puedes cambiar eso. Su cara se desplomó. Manuel, no puedes vivir en un museo. ¿Y por qué no?, grité. ¿Y si quiero vivir en un museo? Se fue esa noche, cerrando la puerta tan fuerte que el retrato de boda de Elena tembló en la repisa. Ella tenía razón, y eso era exactamente lo que me aterrorizaba. Después vinieron los siguientes 3 años. Carmen, que reorganizó mi especiero sin preguntar. Luz, que quería pintar el dormitorio de amarillo.
Patricia, que tiró las revistas viejas de Elena mientras yo no estaba. Cada primera cita me dejaba un sabor metálico de ansiedad en la boca. Mis zapatos de baile empezaron a apretarme los pies. Mi propia voz me sonaba cansada explicando las reglas de Elena a mujeres que dejaban de escuchar. No estaba buscando amor, me di cuenta finalmente. Estaba buscando a alguien que me dejara conservar mi dolor. A los 78 años, estaba cenando con Carmen en ese restaurante de Tlaquepaque. El lugar con los mariachis que tocan demasiado fuerte y las mesas tambaleantes. Había pedido lo de siempre, mole poblano, como Elena y yo solíamos compartir los domingos. Carmen estaba hablando de sus plantas. Siempre hablaba de sus plantas. Begonias y geranios y no sé qué más. Yo tenía el tenedor suspendido a medio camino hacia la boca cuando pasó. Moví la servilleta apenas un poquito hacia la izquierda para limpiarme y Carmen la enderezó inmediatamente. Así no, dijo sin pensar. Así se ve mejor. Y ahí fue cuando la escuché. No un recuerdo. Una presencia. La voz de Elena, clara como el agua. ¿Por qué tienes tanto miedo de extrañarme como se debe? Los mariachis siguieron tocando. Carmen siguió charlando sobre sus malditas plantas. Pero yo me quedé ahí sentado, con el tenedor en el aire, sintiendo como si me hubieran quitado unos anteojos sucios que no sabía que tenía puestos. Elena no me estaba pidiendo que la olvidara. Me estaba preguntando por qué tenía tanto miedo de estar solo sin tener miedo. Me levanté de la mesa. Carmen todavía estaba hablando. ¿A dónde vas, Manuel? A casa, le dije. Esto se acabó. Caminé desde Tlaquepaque hasta el centro, hasta la iglesia donde Elena y yo nos casamos. San José, esa iglesia pequeña con las bancas de madera que crujen cuando te arrodillas. Me senté en nuestra banca, la tercera del lado derecho, donde siempre nos sentábamos en misa. Y finalmente lloré. No por Elena, por los 17 años que había desperdiciado huyendo de su ausencia. Las lágrimas sonaban raras en esa nave vacía. El eco de mis sollozos rebotando contra las paredes de piedra. Olía a incienso viejo y cera derretida, como siempre había olido. Como el día que nos casamos. Como el día que vinimos a pedir bendición cuando no podíamos tener hijos. Como el día del funeral. Elena, dije en voz alta. Perdóname por ser tan idiota. Y juro que la escuché reírse. Esa risa suya cuando yo decía algo particularmente tonto. No triste. Divertida. No estabas tratando de llenar el vacío que dejé, me dijo sin decir nada. El vacío tiene la forma del amor. Me quedé ahí hasta que el sacristán vino a cerrar. Después caminé a casa despacio, por primera vez en 17 años sin prisa por llegar a ningún lado. Cuando llegué, fui directo al closet. Esos zapatos de baile, colgando de sus agujetas del clavo en la pared. Los toqué una vez, suavemente. Después cerré la puerta del closet. No por derrota, por ceremonia. Como doblar una bandera o cerrar un libro. Y por primera vez desde que murió Elena, mi pecho se sintió ligero. No estaba renunciando al amor. Estaba escogiendo el amor que ya estaba aquí. Esta mañana, a los 79 años, me hice café en la cocina de Elena. Solo para uno, como todas las mañanas desde hace 17 años. Pero esta vez, cuando el vapor del café empezó a silbar como ella solía silbar, no traté de silenciarlo o reemplazarlo. Lo escuché. Tomé nuestra taza vieja entre mis manos. Esa con el mango un poquito roto que Elena nunca quiso tirar. La luz de la mañana caía sobre la mesa donde ella solía sentarse y por primera vez en años, la casa se sintió como hogar otra vez. El sonido de mi propia respiración en una casa que finalmente estaba en paz. La historia de amor más grande de mi vida no terminó cuando murió Elena. Solo cambió de dúo a solo. Y los solos también pueden ser hermosos. Esos zapatos de baile todavía cuelgan en mi closet. Pero ya no bailo para nadie más. Bailo solo en la cocina los domingos por la mañana, cuando el vapor del café silba como Elena, y finalmente entiendo que algunos vacíos no están hechos para ser llenados. Están hechos para ser honrados.